Espinosa, pero qué gustazo tenerte aquí, el de los martes. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bien, afortunadamente, gracias a Dios, con nuestras con nuestro noticias, tema de hoy. Noticias de inicio de semana, noticias que pues de bueno, última. Sí, la de ayer que fue, sí. Híjole, ¿cómo estamos dolidos, verdad? Estamos dolidos, sin embargo, te voy a decir algo, también tenemos que estar muy contentos porque viene una gente con nuevos bríos, que creo que es lo que nos hace falta luego, que nos estén jalando, llevando, y seamos muy honestos, quiero mucho al Papa Francisco, pero ya en las últimas escenas ya te provocaba mucha lástima y no podía ni transmitir un mensaje. Entonces, creo que todo tiene un cambio. Bien decía un amigo mío, qué bueno que la gente se muere. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo le hacen los que van llegando? Y efectivamente, No tienen que salirse unos para entrar otros, ¿no? Y necesitamos gente con energía, con bríos, con fuerza, con nuevos mensajes, que de alguna manera, o si no son nuevos, que nos refuercen los que ya traemos y nos sigan guiando, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Que siempre son personas mayores, personas experimentadas. Así es. Y bueno, pues a ver quién es el que sigue. Pero el que siga. Yo creo que sí. Así es. Al mundo católico, a los 1.300 millones de católicos del mundo, sí nos dejó así. Se nos fue. Así es. Se nos fue un gran hombre. Así Pero es. bueno, vámonos con el tema. Oye, a ver, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿De qué vas a hablar, Eri? Y ahorita te voy a hacer otra pregunta sobre una esto. interpelación notarial? ¿Qué hacer ante una interpelación notarial? La pregunta. Eso es justo lo que yo quería. Como los concursos de belleza, ¿me la repite, por favor? Y a ver, así, como decimos todos, a calzón quitado. A ver, Amelia, ¿qué entiendes tú por una interpelación? Que uno dice una cosa y yo digo, no, permíteme, eso no me está gustando mucho. Ya sonó como a discusión, ¿no? Sí. Y pues bueno, no es precisamente por ahí. Así me suena, así es. A ver, ¿y por qué quise traer este tema? No es precisamente el tema wow, van a decir, ay, qué aburrido, qué chiste tiene esto. Pero o sea, bueno, que a ver. Es como no estoy de acuerdo con algo, entonces voy a... No, fíjate que lo quise traer porque te acordarás que algunos martes antes veníamos hablando de lo que era el diccionario jurídico. Sí. Y entonces, en la última de las palabras que yo traía del diccionario era precisamente la interpelación, la fe de hechos, el acta notarial o la testimonial notarial, que se manejan casi como sinónimos. Interpelar es interrogar, yo te interrogo, yo te pregunto. Por eso dicen que en la época de la conquista, Hernán Cortés interpeló. Y entonces dices, le preguntó dónde estaba el tesoro. Y pues bueno, al interpelar a Moctezuma, dices tú, cháscales, le preguntó. Dicen que se levanta un acta. Y entonces yo te puedo preguntar muchas cosas. Y a lo que quiero llegar con esto es que estas palabras como sinónimos se dan porque luego a nosotros como notarios nos vamos a pedir, vamos a decirlo así, nos piden que nuestro servicio lo demos notificando a alguien o interpelando a alguien. Avísale a Amelia que ya quiero que desocupe la casa que está habitando y que le doy de aquí al día último de mayo para que se salga. ¿Y no le puedes decir tú? Sí, pero a mí no me la va a creer, no me lo va a recibir, va a decir que yo nunca le dije. Entonces, válganme la expresión, pido el servicio del notario que tiene fe pública y le lleva a Amelia una carta que dice, Amelia, que dice Araceli que te salgas de la casa para el día último de mayo. Voy y levanto el acta. Voy y la, de alguna manera... Tú como notario. ¿Tiene que haber alguien más que conste que tú... Yo tengo fe pública y por eso es lo interesante del notario. Y aquí es donde yo quiero hacer mucho hincapié en qué debes de hacer con una interpelación. Porque así como te voy a decir, oye, dice Ara que te salgas el día último de mayo, también me ha llegado a suceder que la gente me dice, hágale estas preguntas. Ahí sí es una interpelación. Pregúntele, ¿desde cuándo está en esa casa? ¿Quién le dio las llaves de la casa? ¿A quién le ha estado pagando la renta? ¿Quién dice ella que es el propietario de la casa? ¿Para qué sirve esta interpelación? Pues bueno, puede ser para un juicio que a lo mejor va a seguir esta otra persona, en este caso Araceli, que es la que está de preguntona, ¿no? Entonces, te hago una interpelación. El detalle bonito aquí está en que, pues bueno, llego yo como notario
toc, toc, toco a tu casa, sale, vamos a pensar que sale tu hijo y dice, ¿qué se le ofrece? Vengo a buscar a la señora Amelia. El hijo se voltea y grita, mamá, ¿te buscan? ¿Quién? ¿Que de parte de quién? Ah, pues soy Eric Espinosa, soy un notario. Y entonces luego se te prenden los focos de decir, ¿notario? No, dile que no estoy. Pero tú ya oíste. Sí, o sea, ya me ha tocado. Sí. Dile que no estoy. Dile a tu mamá que te enseña a no decir mentiras, por piedad. Entonces, a ver, ¿qué debes de hacer? No ganas nada ocultándote, te recuerdo que tengo fe pública y te voy a entregar. Pero solo te lo voy a entregar, válgame la expresión, me adelanto al 12 de noviembre. Soy un cartero elegante, caro, sí, porque te va a costar, o sea, yo no voy de gratis. Entonces, voy, te hago la interpelación, te entrego la carta o voy y te pregunto. Tú puedes hacer varias cosas. Yo te pregunto, dígame por qué está usted aquí. Silencio. Dígame a quién le paga. Tengo derecho silencio. a guardar silencio. ¿Tienes derecho a guardar silencio? Oiga, licenciado, en buen plan, no pierda su tiempo. No le voy a decir No nada. le voy a contestar absolutamente nada. Ah, perfecto, levanto mi acta. Lo que no te recomiendo es que me digas, oiga, el escrito que me quiere dejar, ni me lo deje porque no lo voy a recibir. Esa sí no te la recomiendo. Porque incluso ha habido gente que a la hora que recibe el papel, me lo avienta hacia la cara o lo tira al suelo, diciendo, y yo no lo recibí. Oiga, pues ¿qué cree? Que el de la fe pública soy yo. Y yo doy fe de que se lo entregué. Y si quiere también doy fe que lo tiró al suelo. Y doy fe que me lo aventó a la cara. Y doy fe de muchas. Y doy fe de que, pues sí, pero al final del día ya lo traes. Entonces, entendamos que aquí la figura del notario no es como abogado. No vengo en favor de Araceli. No vengo en favor de nadie. Vengo con el afán de simple y sencillamente entregarte un documento, notificarte o hacerte unas preguntas. A nadie. Hace poquito me tocó una notificación en una casa de aquí de la zona centro, donde había varios comercios. Fui interpelando de uno por uno, fui notificando, porque era entregarles una carta a cada quien. Y no faltó quien sí me decía, oiga, ¿qué es lo que necesita? Le vengo a entregar esta carta. Ah, sí, cómo no, déjemela, yo la recibo. ¿Me puede dar su identificación? Sí, cómo no, aquí está mi identificación, soy Juan de las Pitas, mucho gusto, tomaba nota. Pero hay quien me dijo abiertamente, no me identifico, ¿y qué? Bueno, yo tengo obligación de entregar el documento y voy a describir sus rasgos. Y en este caso yo describo a Amelia. Si es una persona de cierto tamaño, color del pelo castaño, no sé. Las características que cada quien pueda tener. Chinita, lacia, alta, gorda, chaparra, flaca. Ahí sí con la pena voy a tener que decir cómo es, porque pues, ni modo que no diga, ¿no? No, pues sí. Entonces, yo tengo que describirlo todo eso. Entonces, aquí de lo que se trata es de que entiendas la postura del notario, decir, este señor nada más viene a entregarme, viene a darme o viene a preguntarme, nada más. Esa es una parte. Puede confundirse con lo que es la fe de hechos. Ahora le pido al notario que vaya a mi domicilio, yo Araceli le pido al notario que vaya a mi domicilio y dé fe de cómo dejó la casa Amelia. Y mire, paredes cuarteadas, el baño destruido, sí. ¿Verdad que se los llevan? Sí, se los llevan. No entiendo para qué. No sé. Porque además se los llevan rotos. Maldad, ¿no? Se los llevan rotos, claro, sí. Porque no lo sí, es por hacer maldad. Sí. Se llevan los sockets, los conectores, se estos, les olvida los que todo enchufes. se paga en esta vida. Y sí. Yo digo, ya lo vas a pagar. Y sí lo hay. Sí se paga. Pero entonces, esa es otra figura, donde yo voy y con fe pública doy fe de cómo están las cosas. Pero no siempre es necesario. Mira, hace unos días me pedía un amigo y me decía, van a comenzar a construir en la casa de al lado de la mía. Y tengo miedo de que con la construcción, porque van a hacer un hoyo muy profundo, se cuarteen mis muros. Y me vino a decir el constructor, que es mi amigo, me vino a decir que por qué no contratábamos a un notario para que levantara el acta de cómo estaban las casas. Y entonces la pregunta que yo le dije es, perdón, ¿y de qué te sirvo? Si las dos partes están de acuerdo, ¿por qué no las dos partes hacen un recorrido de tu domicilio, toman fotos, claro, un video, lo que tú quieras, y lo guardan y lo firman los dos como diciendo, así estaba?
al Si se terminar la cuartea, construcción claro. o mientras está, o unos meses después, vuelven a revisar el estudio. Sí. No pasó, sí pasó. Pero ¿de qué te sirvo, Dios mío? ¿Para qué te estoy cobrando lo que no necesitas? Tú no necesitas pagar un servicio de notario cuando hay una relación perfecta. Esta situación de que lo pagas es porque tú estás previendo. El vecino va a construir y ni siquiera agua nos dijo. Y ahí me late que este desgraciado va a Ahí ser... sí entra el ¡Ay, sí, notario! levántale! Oye, Eric, me quedan varias dudas. Ahorita que dijiste, voy a dar fe de que ya le dije a Amelia que se salga porque Araceli pidió su casa. Escucho muchos problemas con alguien que abandona la casa, que no puedes entrar a la casa porque no sé qué hay que hacer. No sé cómo se llame legalmente, pero pues, oiga, le voy a avisar que ya no quiero que esté y ya no está. Hay veces en que sí me ha sucedido, es decir, vamos a buscar a Amelia y Amelia ya no está. Ya no estoy, ya me llevé todas mis cosas. Pero ahí hay dos detalles. Sí. A ver, si la casa está cerrada, Sí. yo no entro, ¿eh? Y no Aunque entro, ya se haya terminado ¿me el vale? contrato. Me vale. No entro porque, a ver, Ajá. Araceli te dio la posesión. Sí. Tú se la tienes que regresar. Pero tú te saliste corriendo. ¿Y entonces Porque qué va a hacer Araceli? debías 3 meses Sí, y te saliste sí. corriendo. Y entonces Araceli dice, chin, ¿y ahora cómo recupero la posesión? Y entonces va y le dice al notario, quiero que vaya a la casa conmigo y dé fe de que ya no hay nada dentro de la casa porque voy a tomar posesión. A ver, Araceli, si tú tienes acceso a la casa, puedes entrar y salir, porque la puerta estaba abierta, entramos, hija. Pero si está cerrada, Pero si ¿no? está cerrada, ¿no? Porque luego con mucha maña tú pudiste haber dejado sembradas algunas cosas que vas a reclamar después. Y tú pudiste incluso prever levantando un acta con otro notario diciendo, mira, estoy dejando esto, voy a salir un mes y regreso. Y dejaste cosas sembradas y con eso vas a poner una denuncia de Que que la vas a perder, nos seguramente. metimos a tu domicilio. Sí, porque Bueno, al estando domicilio era porque rentada tú tenías la es posesión. Mi domicilio, exacto. Oye, ¿y entonces qué pasa? ¿Está cerrada? Pues tienes que pedirle a un juez, ahí sí entras con la fuerza judicial, tienes que pedirle a un juez, a través de un abogado litigante, que abran la casa. Para Y lo el cual juez- se puede llevar meses. Sí, tristemente sí. A ver, si a mí me lo preguntas, y aquí en lo económico, ¿qué le recomiendo a la gente que está así? Cerciórese que la casa está vacía, que no tiene nada. Pero ¿cómo te cercioras si no puedes entrar? Mira, muchas veces lo puedes ver a través de las ventanas, ¿eh? Hay domicilios de todo, hay domicilios que ya ni las cortinas Claro. dejaron, se ve vacío, me asoma por la barda, no se sé, llevan hasta los los vecinos, sí, o sea, se ve todo. Entonces, hay ocasiones en que la gente dice, licenciado, yo ya entré y no hay nada. Ah, pues si ya entró, dejé la puerta abierta, yo paso como notario, doy fe de que la casa está vacía y de que usted va a tomar posesión. Y ya. Ya, hasta ahí llego, hasta ahí. ¿Qué Yo pasa? no le di la posesión, que quede muy claro. Ajá. La posesión la toma Araceli otra vez y se sustenta en el hecho de que ya no había nada. Punto. Yo creo que será como tema de otra entrevista, Eric, pero ¿qué pasa cuando dejan una deuda enorme, los inquilinos o el inquilino, se va y luego no lo localizas en ningún lado? Tiene su domicilio, el del aval, el del no sé qué, que también A ver, no lo encuentro. Y Pero ¿cómo no lo encuentras? es tan simple como Amelia me debe una lana, Sí. yo soy Araceli, Amelia me debe una lana y se me escapa. Y Que también es frecuente, creo, Sí, sí, me sí, lo sí, imaginé. y se lleva mucho billete, ¿no? Sí. Oye, me debe 6 meses de renta, no me pagó. Era mi amiga. La voy a buscar en todos lados, no la encuentro. Se hizo, como decimos vulgarmente, ojo de hormiga. Oye, búscate al aval que te firmó ahí o el fiador que te firmó el contrato de arrendamiento. ¡Sas! Lo firmas. A ese lo puedes demandar, tampoco lo encuentro. Pues abiertamente te voy a decir, tendrías que demandar y notificar a Amelia a través de un juzgado, a través de los estrados, decir, ¿dónde demonios está Amelia? Pero si Amelia se nos fue a vivir a Francia y Araceli se nos fue a vivir a Japón, pues ¿qué te digo? Ya, Llórales tantito, ¿no? Porque definitivamente ya no vas a Poco- poder poco recuperar llanto y se acabó. nada, no, ahí sí ya no, ahí sí ya no. Susana Álvarez te llama. Respecto al ejemplo del que están hablando, desgraciadamente es algo muy recurrente y pareciera que las leyes están del lado de los malos. Pareciera sí. Lo que pasa es que los buenos nunca, luego no nos da por ejercer correctamente esto de la justicia. Pero sí le garantizo que somos más los buenos que los malos. Eso es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Yo también creo que somos Y más los podríamos buenos. hacer mucho más los buenos si realmente denunciáramos a los malos. Y a los malos me refiero no solamente al malhechor, sino también al mal funcionario que está Y al en mal el juez, escritorio, claro. que no está haciendo bien sus cosas.
y que se deja sobornar por algunas otras causas, ¿no? No son todos, pero por eso acabemos con esos poquitos que ahí traemos, de alguna manera. Y también pues el tema de las denuncias, que a los buenos a veces nos da flojera porque tenemos esa idea de todas maneras no va a pasar nada, ¿ya para qué pierdes El tu fin de la tiempo? historia ya lo conozco, no pasó nada. Sí, eso es terrible. Sí, sí. Eric, mil gracias. Pues ahí nos quedamos. 212-1100, el teléfono de Eric Espinosa con 442 y en la notaría 10 y 48. Y 48. Ahí están los datos. Y en redes sociales, ahí búsquenos, seguro nos va a encontrar, seguro, sí, estamos medio multiplicados. Y el 125-30-58. Por favor. Con el 442. 125-30-58. Muchísimas gracias. Un placer. Cáncer de testículo es el tema que vamos a tocar el día de hoy con la doctora Yemina Villagrán. Vamos con ella. Cáncer de testículo, doctora, ¿cómo estás? Yemina Muy Villagrán. bien, Amelia, gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, esta es tu casa. Y ahora sí, platícame, ¿da síntomas, no da síntomas como la mayoría? ¿Cómo saber? Da síntomas generalmente ya que está bien grandote, ¿no? Eso nos dicen siempre. Entonces, fíjate que hablando del testículo es un tejido que tenemos muy olvidado, ¿verdad? Siempre hablamos de la próstata, en las mujeres hablamos de la mama, del cáncer cervicouterino, ya hemos hablado de tiroides, pero como siempre no hemos repetido ningún tema. Entonces, este no lo habíamos tratado, pero este es el mes de la concientización sobre el cáncer de testículo. Entonces, sí, hay muchas enfermedades en el testículo que ya habíamos abordado por aquí de repente cuando vimos las parótidas, ¿te acuerdas que te dije que podían... Que tenía una relación directa, ¿no? Ajá, el tema de la parotiditis con, por ejemplo... la infección, las paperas, exactamente, la infección que hay que buscarle a la semana, particularmente a los adolescentes, ¿no? Sí. Si le dio paperas a la semana, tratar de ver si no hay un proceso infeccioso. Hablar del testículo es un tema también muy extenso, como todos los temas que tenemos aquí en medicina. Y un poquito antes de hablar de los tumores, vamos a hablar también de las lesiones benignas, ¿verdad? Que pueden ser los padecimientos infecciosos, que no hay que confundir uno con otro. Y hay también emergencias en el testículo, como es la torsión testicular, ¿verdad? Que se tuerce el cordón espermático. No hay irrigación como tal, porque la vasculatura pues queda... Al estar torcida. Torcida, ¿verdad? Y me llegó alguna vez un caso de un chavo así, ¿no? Yo no sabía qué hacer, pues yo era en ese entonces en el Inter, antes de entrar a la especialidad, siempre he sido así como muy inquieta, muy activa. Entré a trabajar y no se me olvida que llegó con un dolor terrible. Y como médicos, hay veces que no conocemos todas las entidades, pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Casi llegó desvistiéndose. Le hablé a un urólogo. Claro. Estaba yo en un hospital afortunadamente grande, le hablé al urólogo y me acuerdo que fue una emergencia quirúrgica. También, ojo chavos, con esto, porque es más frecuente a veces en los pacientes jóvenes y es un dolor impresionante, ¿no? Cosa que el cáncer testicular ¿Por qué no. se puede torcer ¿qué dijiste? El cordón espermático. Pues puede ser por alguna malformación que tengan, o que sea un cordón más largo también. No es un ejercicio, un golpe o algo así. No, o sea, que sea un cordón más largo y que cause esta torsión. Y no se me olvida que cuando lo meten a quirófano, porque es una emergencia quirúrgica, lo primero que hicieron fue destorcer y ver la viabilidad del testículo. Me acuerdo en ese entonces estaba con el doctor, en paz descanse, el doctor José Alfredo García Mata, que pidió, no se me olvida, en una riñonera agua tibia, que tibiaran el agua, metió ahí el testículo hasta ver si tenía viabilidad, si recuperaba su coloración, porque ya estaba morado, sí, literal, ya estaba morado, y lo volvió a poner en su sitio. A ver, ¿le quitó el testículo? No se lo quitó, lo ¿Qué dejó. volvió a poner en su sitio? El testículo lo volvió a dejar en unas bolsitas que se llaman bolsas escrotales. Sí. ¿Y a qué voy a colación con este tema? Bueno, hay una enfermedad que se asocia en un 10% de los casos a cáncer de testículo. Y es la falta del descenso. Cuando estás en el periodo embrionario, los testículos descienden hacia su bolsa escrotal cada uno, ¿no? Entonces, esta enfermedad se llama criptorquidia. Como su nombre lo dice, cripto es oculto, o sea, se queda arriba. Y fíjate que es bien interesante, Amelia, esto,
porque se dice que el 1% de los infantes puede llegar a tener criptorquidia, o por eso es bien importante que cuando los bebitos nacen, una de las cosas que se les revisa son los testículos para ver que estén descendidos. Que dicen, ya bajaron. Ajá, dicen, bueno, ya tiene los testículos descendidos. ¿A qué edad deben de estar? Generalmente ya en la etapa del nacimiento ya, ¿no? Pero si no, tiene que tener esa vigilancia, y si tiene esa criptorquidia, o sea, que se quede arriba. Una vez me tocó un caso de un niño con un tumor abdominal. Pues cuando veo el tumor, era un tumor como de 20 centímetros, pero estaba intraabdominal, y cuando lo veo yo, lo clasifico como un tumor maligno de testículo. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces le pregunto, ¿de testículo? Pero estaba en el abdomen. Estaba en el abdomen. ¿Y qué precisamente tiene que ver el testículo con el abdomen? A lo que voy, tenía criptorquidia el paciente, y le digo al doctor, oiga, doc, ¿le revisó los testículos? Híjole, ¿y qué crees que no? ¿Qué crees que no? Le digo, ¿sabe qué? Revíseselos, porque no va a tener, este tumor viene del testículo. Antes de que yo le haga otras pruebas, estoy segura que este tumor viene del testículo por la morfología que me da. Efectivamente lo cita y se tenía razón. Nunca descendió, el tumor se quedó en el abdomen y lo estaban manejando como un tumor intraabdominal. O sea, el tumor era del testículo que no había descendido. Que no había descendido. Adentro del testículo. Sí, y es bien importante. ¿Y eso esto creció 20 centímetros? Así es. Y en un niño de 10 años. Es bien importante esto, te voy a decir por qué. Porque el 10% de los pacientes que no les desciende el testículo, es decir, que tiene criptorquidia, se asocia, esta criptorquidia se asocia también a tumores testiculares. Okay. Vamos a hacer un corte, regresamos. Si usted tiene dudas, preguntas, este es el momento de hacer sus llamadas. No nos tardamos nada, volvemos. Está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Seguimos platicando con la doctora Yemina Villagrán. Oye, qué cosas de lo que se va enterando uno de esto. Nos quedamos con el tema del chavito que tenía 10 años, que no le descendió el testículo, hablando de cáncer de testículo, que todavía no llegamos al tema, pero bueno, que se le hizo un tumor de 20 centímetros. De 20 abdominal, precisamente, ¿por qué? Porque no había descendido el testículo, tenía esto que se llama criptorquidia, y como lo mencioné ahorita, el 10% de los pacientes con criptorquidia tienen factor de riesgo de desarrollar cáncer testicular. Ahora, Yemina, me platicabas también de un caso que si se hace un mal diagnóstico, ya que te dicen sí tiene cáncer de testículo, pero hay dos tipos, o bueno, hay varias clasificaciones, ¿no? Pero están los tumores germinales, que generalmente son malignos en un 95% de los casos, y los tumores estromales, que son los del tejido propiamente, el estroma testicular, y también aquí encontramos los de los cordones sexuales. Dentro de los germinales hay unos muy famosos que son los seminomatosos, que se dividen en otros tipos, el clásico, el espermatocítico, y los no seminomatosos. Entonces, el patólogo debe de diagnosticar y saber diagnosticarlo bien, porque de ahí depende el tratamiento. Tuve otro caso también de un amigo mal diagnosticado. Mi amigo muy cercano me dice, es que me mal diagnosticaron, estuve recibiendo tratamiento para otro tipo de tumor que no tenía yo, que no y en lugar de ayudarme me estuvo perjudicando. Entonces, sí es bien delicado, y deben de hacer un diagnóstico preciso, adecuado. Ahorita ya hay marcadores que, como la inmunohistoquímica, para confirmar estos diagnósticos, porque a veces es bien delicado. A algunos les va a ir muy bien y a otros les va a ir muy mal. Es como todo, o sea, dices tú, tuve otro caso de otro amigo que tenía un tumor enorme, y esa es otra, muchos les da pena. Empiezan con el crecimiento, aumento de volumen. El crecimiento normalmente pues es un crecimiento, no como un proceso infeccioso que es muy rápido, hay calor, fiebre. Entonces aquí es bien importante valorar marcadores tumorales en pruebas de sangre, pero si el paciente está callado y le da vergüenza... No, que vaya, ¿es tierra del urólogo? Es tierra del urólogo, y después de un equipo, ya que se diagnostica, de un equipo multidisciplinario, hay un área de la urología que es la urología oncológica. El uroonco, y también obviamente la oncología médica cuando los pacientes requieren tratamiento. Tú me dices, así llega a crecer. Bueno, ese estaba intraabdominal, estaba oculto, ¿no? Se metió hacia la parte retroperitoneal, que es la parte posterior, ¿no? Del abdomen, tal vez tenía ligero abultamiento, pero muchos crecen en el testículo como tal y no crecen enormes. Te dije ahorita 20 centímetros, hace
un mes me llegó, ahí están mis alumnos que lo vieron, en una garrafa de 20 litros, imagínate, un tumor de 40 centímetros. Pero bueno, esto ya no puede ni caminar la persona. Así es, pero les da pena, Amelia. No, bueno, nadie decide de qué más bien decidiríamos no enfermarnos de nada, ¿no? Entonces, pues no es ningún pecado estar enfermo de lo que sea. Jonathan Mendoza, ¿se puede salvar un testículo con cáncer? Generalmente hay que retirarlo, Jonathan, dependiendo de la localización. Por ejemplo, si es un teratoma y es benigno, pero bueno, pues tienes el otro como tal, ¿no? O sea, porque dices, también te pregunta que si se puede vivir sin un testículo. Claro, ¿sí? Que se puede vivir sin un testículo, sí. Ok. Lorena Campos, ¿cuáles son los factores de riesgo que favorecen la aparición de cáncer de testículo? El primero que les dije, acuérdense, la criptorquidia, que es que no desciende el testículo, es un factor importante. Y hay otro síndrome que se asocia otra vez, vamos a criptorquidia, y hay otro factor de riesgo importante que si el papá tuvo cáncer de testículo o algún hermanito por ahí llega a tener, es un factor hereditario. ¿Sí? Sí, entonces ese factor hereditario es importante también. Hay que estar en revisión constante si por ejemplo el hermano o el papá tuvieron antecedentes de cáncer testicular. Esos son los factores de riesgo principales. O sea, no tiene que ver con alimentación. No tiene tanto que ver con los ambientales, ¿no? Obviamente. Okay. Obviamente que si yo, por ejemplo, tengo un factor genético y le estoy sumando el tabaco, acuérdate que el tabaco es un agente mutante y estoy alimentando, ¿no? Entonces, hay agentes externos que, bueno, podrían condicionar a darle este empujoncito al factor genético que ya traigo. Volvemos a la primera pregunta. No da síntomas hasta que ya está muy grandote. Así es. Luego las novias, se escucha vulgar, pero son las que lo andan descubriendo y las que andan diciendo, ¿no? Es a lo que voy. ¿Qué tendrían que hacer los hombres? A las mujeres te dicen, te tienes que tocar, tocarte salva vidas, 7 días después de que aparece la menstruación hay que tocarte mes con mes, el Papa Nicolau, la mastografía. O sea, las mujeres tenemos mucho la cultura de cuídate porque el cáncer de mama está terrible y el cáncer cervicuterino también. A los hombres, no sé si es por pena o por qué, se oyen mucho menos campañas de cuídate los testículos. Así es, fíjate que hace poco me hicieron una pregunta, voy a salir un poco del tema, ¿por qué era importante analizar una muerte materna y por qué era tan importante una muerte materna? Yo me quedé pensando, no, pues porque dejas a hijos, porque dejas, pero también es porque es un factor sociocultural y que se relaciona, y eso no lo supe contestar en su momento hasta que después me puse a leer un poquito, se relaciona mucho con el nivel socioeconómico bajo. Y a lo que voy es que hay mamás que dices, pues no tengo para llevar a mi hijo al pediatra y nunca me fijé que no había descendido el testículo y que tuvo factor de riesgo. Hay veces que hasta tumores así de este tipo en niños, como este caso de este pequeñito que te digo que estaba intraabdominal, pues nunca le habían revisado los testículos. Igual la mamá no lo pudo llevar al pediatra o su capacidad económica no le alcanzaba o no lo revisaron bien cuando nació, no sabemos en qué condiciones nació. Y es un factor que también es bien importante y desde mamás ahí debemos de ver cuando le estás cambiando el pañal, ¿no? Revisarlo tú como mamá puedes ver, sí tiene sus testículos descendidos, pero bueno, para eso estamos aquí, para orientar a la población y es bien importante ahorita las mamis que me escuchan en su casa y que tienen bebés, primero vean eso. No está descendido, ok, vayan al pediatra porque puede ser un factor de riesgo. No, porque la bolsita sí está. Sí está la bolsita, pero se siente en los bebés el nodulito, ¿no? Se siente en los dos, ¿no? Si no estuviera descendido, pues obviamente la bolsita va a estar vacía, pero si no, ahí van a estar. Es el testículo, cuando tú lo palpas en los bebitos, pues bueno, se siente móvil, ¿no? Es un nodulito que se siente ahí móvil. Entonces dices, bueno, como mamá lo puedes revisar. Y si no, ¿sabes qué? Siento algo raro, entonces voy al pediatra y lo consulto con el pediatra, ¿sabe qué? O a servicios de salud. O a servicios de salud, claro. Exactamente. Es que yo siento, exprésale tu inquietud al doctor. Si no tienes, ve a cualquier centro de salud. No, siento que a mi bebé no le descendió. Ok, y ya eres adulto, ¿no? Entonces el adulto, aumento de volumen, enrojecimiento, de cualquier forma. Si es una enfermedad infecciosa, la debes de atender. Porque cuando no aguantan el dolor, como el caso de la torsión testicular, ¿no? Pero hay enfermedades infecciosas como la sífilis, la gonorrea y todo, que bueno, la sintomatología es totalmente distinta, ¿no? Pero aquí es un crecimiento generalmente constante, a veces son de crecimiento rápido, pero es un crecimiento, una induración
diferente, ¿no? Y que lo sienten diferente. Y que lo sienten diferente. ¿Cuáles son los tratamientos cuando ya diagnosticas que sí es un cáncer de testículo? Pues aquí el tratamiento sí es quirúrgico. Nada hay más, que extirparlo y dependiendo del estirpe. ¿Por qué? Porque el patólogo le va a poner nombre y apellido. Ahorita ya vimos que hay muchos tipos de tumores testiculares. A algunos les va muy bien, Amelia. El hecho de que diga, tengo un tumor testicular no significa que me voy a morir. Hay que atenderlo. Hay que darle un nombre y un apellido para que entonces pueda entrar un equipo multidisciplinario en donde interviene el oncólogo quirúrgico, el urólogo oncólogo, el oncólogo médico, dependiendo de la estirpe del tumor. ¿Quién va a dar la estirpe? Yo como patóloga. Ok. Alma Morales, ¿cómo se realiza una autoexploración de los testículos? Pues bueno, tocándose el testículo, obviamente eso lo va a realizar el hombre, así como nosotros nos tocamos las mamas, ver que estén de características normales, que tengan movilidad, que no se queden fijos, que no encuentren una lesión dura o indurada o un crecimiento. Generalmente estos tumores tienen un crecimiento difuso o hacia algún solo lado. Entonces, esa es la manera de... Okay. Y revisar a los niños. Luego dice, tengo un niño de 8 años, es que me quiero bañar solo. Digo, no, espérate, es que yo de vez en cuando te tengo que bañar y los tienes que ver que no tenga... Hay niños que no dicen nada. Ok, una vez que ya descendieron los testículos, que es en el nacimiento, ya no hay riesgo de que se vuelvan a subir, ¿o sí? ¿Hay hernias testiculares? Puede haber alguna, pero es que es distinto. O sea, el descenso es ya bajaron ya están ahí, ¿no? Entonces puede haber hernias, sí, puede, pero bueno, lo importante aquí es el tema de los tumores, ¿no? Que es el tema también que nos compete y ver si tenemos a nuestros niños, estar vigilándolos, porque hay chiquitos, este niño que te platico, obviamente era intraabdominal, pero hay niños que nos llegan también al servicio y que son tumores de 10, 12 centímetros, 20 y no dicen nada. Es muy frecuente. El cáncer testicular, relativamente, fíjate, dentro de mis conocidos, se dice que, ahorita hablando de las incidencias, 1 de cada 6,000 habitantes, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es más frecuente en la raza blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tiene cierta frecuencia? Sí. Y aquí nunca lo habíamos hablado, yo creo que este tema nunca lo habíamos tratado, porque siempre en el hombre nos vamos a tratar el tema de la próstata. Y ahorita que me puse a leer un poquito, dije, bueno, este mes hablan del tema del testículo y vamos a tratarlo porque yo sí veo casos. Digo, en un mes, por ejemplo, en el Hospital General vemos la patología del Hospital del Niño y la Mujer. Entonces vemos muchos pacientes pediátricos y nos llegó un caso, un tumor, te digo, 30 centímetros. ¿Y en bebés también es frecuente? Y hay tumores benignos también, sí, hay tumores enormes, aparatosos, pero llegan a ser benignos. Se quitan, se extirpan. Y hay otros en bebés, por ejemplo, como es el hidrocele, que es como un aumento, un quiste de líquido, hay quistes del epidídimo también, hay lesiones benignas, pero todas se tienen que atender. Es un componente del testículo que está hacia la parte superior. Entonces, ese puede haber quistes ahí, sí, puede haber adenomas, sí, puede haber lesiones benignas, sí, pero lo importante es avisar, decir a adolescentes si me están escuchando y tienen, mejor avisen, porque lo mejor es agarrarlo en una etapa temprana. Y a los papás de adolescentes también decirles, mijito, avísame cualquier cosa. Claro. Esto es un equipo, se llama familia. Así es, y que no les dé pena, porque llegan, de verdad, tengo un amigo que dice, es que ¿cómo se aguantó así? Pobrecito, y la esposa pensando que no quería tener relaciones porque andaba con otra, ¿no? Y el pobre con el tumor. Andaba con otro que es un tumor. Yemina, sí. Muchísimas gracias. 442-213-73. A ver, otra vez. 44-21-37-34-28. Yo me lo aprendo así. Cambio, 44-21-37-34-28. Muchísimas gracias, Yemina Villagrán. Y ahora nos pasamos de los tumores de pequeñitos o de hombres testiculares. Vámonos a la etapa de la adolescencia. ¿Cuáles son los principales síntomas de que hay algún problema en la alimentación de nuestros adolescentes? Vamos con Tamara Gamboa. ¿Cómo comienzan los trastornos de conductas alimenticias? ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Siempre feliz de visitarte. Muchas gracias. Y bueno, parece que sigue el problema de no quiero comer, quiero vomitar, quiero estar flaca o me doy unos atracones espantosos. ¿A qué podemos llamar conductas en la alimentación? Mira, los trastornos de conducta conducta alimentaria es un grupo de enfermedades mentales que están categorizadas en el DSM-5, que es el
documento que nos dice cuáles son los criterios de diagnósticos de enfermedades mentales. Los psiquiatras lo utilizan muchísimo. Existen diferentes tipos de trastornos y, como bien decías, el más común es el de los atracones, que tiene que ver con episodios de ansiedad en donde comes de manera desmedida. El otro, que es como el extremo contrario, sería como anorexia, en donde justo no quiero comer porque tengo una distorsión de cómo luce mi cuerpo y entonces empiezo a tener conductas que no me permiten nutrirme correctamente. Y me hacen aumentar el consumo energético, por ejemplo, ejercicio de más o lo que sea. En donde empiezan unos y otros son lugares muy distintos, porque un trastorno por atracones empieza, como te decía, en esto de la ansiedad, el manejo del estrés, en una familia en la que a lo mejor hay poca regulación o poco conocimiento sobre los buenos hábitos alimenticios. Uh-huh. Del otro lado, empiezan con la composición corporal, con el estándar de belleza, con esta idea equivocada de que soy en tanto luzco y valgo. Estético, pues tiene un origen mucho más estético, o sea, empieza por ahí, o sea, empieza en cómo quiero lucir según un estándar de belleza social que hay actual, ¿no? Son dos cosas distintas. En el caso de la bulimia, ¿también se considera un trastorno de la conducta alimentaria? Bulimia es un trastorno de conducta alimentaria, pero que tiene componentes mixtos, porque tiene una parte de atracón y luego me purgo o me genero bulimia. Las personas que practican o sufren de estos atracones, ¿son personas con sobrepeso generalmente o no tiene que ver? Cuando estamos hablando del trastorno por atracón como tal, sí, porque no hay una conducta compensatoria. O sea, solamente hay ingesta de muchas calorías. Como en un episodio de generalmente 2 horas, me genera mucha culpa, suele ser comida no nutritiva, o sea, no me atraganto con apios, me atraganto con comida chatarra generalmente, ¿no? Uh-huh. Con de alto índice calórico. Y esto, pues generalmente pues, te va a llevar a obesidad, porque no hay cómo compensar esa ingesta. Cuando tienes bulimia, tienes el atracón, pero entonces buscas cómo compensarlo. ¿Cuál es la edad donde inician con estos trastornos? Los trastornos de la conducta alimentaria generalmente empiezan en la adolescencia. Uh-huh. Yo he tenido pacientes con anorexia lo más chiquita que he tenido es de 10 años. Y tiene que ver, más que como con una edad como tal, como con la conciencia de sí mismos, y con todas las fuentes de estrés que hay alrededor de la vida del adolescente. Con eso diría que empieza a ver. Como en la infancia, mamá o papá generalmente son quienes se encargan de proveer los alimentos. Entonces, uh-huh, yo te sirvo un plato y esto es lo que te tienes que comer. Y como que se sobreentiende que pues es lo que hay en el plato, no es que tú elijas. Conforme empiezan a lograr autonomía para comer, te doy dinero para que compres cosas en la escuela, ya cada quien se sienta a diferentes horas para comer, empiezan a tener información como este tema de la corporalidad y de cómo está cambiando su cuerpo y se quieren ver bonitas o se quieren ver guapos, fit, ¿no? Así es como empieza la enfermedad. Entonces, en esa autonomía empiezan a pensar de manera recurrente estas ideas de quiero estar súper delgada o quiero estar súper fuerte, mamey, ¿no? Uh-huh. ¿Es más frecuente el querer estar fit, delgada y marcada y demás, que los atracones o por ahí se van? Por frecuencia, los trastornos por atracón son más frecuentes. Tú ves el índice de obesidad que hay en este país. Sí, claro. Lo que pasa es que no están diagnosticados. O sea, y además teníamos la idea, Tamara, de el gordito sano, ¿no? Qué niño tan gordito que ya sabemos que no. Ahora sí, ya vimos que no solo no es lo más sano, sino que te lleva a otro tipo de enfermedades. Totalmente. ¿Cuáles son los síntomas o estos signos en donde los papás de un niño o de un adolescente deberíamos de estar más al pendientes? ¿Cuáles son esas lucecitas? Cuando el adolescente empieza a buscar comer solo. Ok. Ese es... Mamá, tengo tarea todos los días de la semana. Sí. Entonces ya nunca vas a cenar, por ejemplo, ¿no? Ya no me pongas, no quiero desayunar porque voy a la escuela, entonces ya no me da guacala, ya no quiero desayunar, entonces ya no desayuno, pero ya no me pongas lunch. Empiezan a restringirse. Empiezan a hacer comentarios sobre su cuerpo. Entonces, uh-huh, como papás hay que estar siempre bien pilas a los comentarios que hacen sobre su cuerpo. Básculas. O al cuerpo de los demás, ¿no? Fulanito está muy... Bueno, cuando ves... bien es personal. Puede ser sobre los demás porque es el estándar. Sí.
La hay que ver qué comparación, ¿no? hacen Mi los amiga es amigos. flaca. Ajá. O sea, exacto, ¿qué hacen los amigos, no? Sí. ¿Qué están viendo en redes sociales? De pronto están viendo dietas, de pronto están viendo técnicas. Empiezan muchas chicas, sobre todo mujeres, porque anorexia es más común en mujeres, pero también hay hombres que empiezan con estas modas de ahora voy a hacer una dieta vegana, o voy a hacer una dieta keto, o voy a hacer una dieta. Pues no tienes que hacer ningún estilo de dieta. En realidad lo que tienes que hacer es aprender a comer bien. Claro. Entonces, evitar alimentos o comidas sociales, las restricciones con dietas en particular, comentarios sobre la imagen corporal, ejercicio desmedido. Claro. Me voy al gimnasio 3 horas todos los días. 3 horas todos los días. O sea, ¿necesita eso tu cuerpo para estar sano? No estoy segura. No, yo creo que al contrario, ¿no? Sí. Un desgaste terrible. Sí. Un desgaste terrible y por otro lado me parece que dejas de hacer otras cosas que son necesarias para tu vida diaria, como puede ser estudiar algún arte, no sé, algo de cultura, algún instrumento musical, bailar, otro tipo de cosas que van conformando al ser humano. Anorexia particularmente es una enfermedad súper triste, sí, porque les quita todo el gozo y alegría. O sea, los pacientes que llegan al consultorio llegan claros de que la enfermedad les quitó su vida. ¿Lo sienten como una enfermedad o no saben que están enfermos? Lo viven como otra voz. Ay, pobre. O sea, lo viven como una voz. Está terrible. Es una voz otra que les habla con majaderías. Eres una no sé qué. Eres una no sé qué porque te comiste. Exactamente. Es una voz muy tormentosa. Y entonces nunca, o sea, a veces sienten hambre y no pueden comer porque no quieren lidiar con la voz después de comer. Pero es que sentir hambre si no has comido nada es lo natural, el cuerpo te lo está pidiendo. Claro, el asunto es que no han comido nada. Sí. Y entonces cuando tienen muchísima hambre, puede ser que algunas de ellas tengan episodios de atracones. Y esos atracones de pronto generen conductas como compensatorias, que ya sería como rayar hacia el lado de la bulimia. Sí. El asunto es que se empiezan a restringir y no reconocen el hambre. O sea, es algo que no pasa. Siempre les digo a los papás, estas enfermedades, cuando yo les pregunto el primer síntoma que el papá detectó de la enfermedad, las pacientes refieren 6 meses antes ya haber tenido síntomas. O sea, los papás no se habían dado color de lo que los chicos estaban pensando. Y puede ser una fiesta de 15 años, puede ser unas vacaciones a la playa en donde querían ponerse un traje de baño, puede ser que un doctor en la consulta le dijo tú estás obeso y tienes que hacer algo, y fue tal el impacto que entonces empiezan a pensar de manera recurrente en cómo lucen. El asunto es que esta es una enfermedad que se va gestando muchos meses y que el tiempo de curación no es como un catarro, o sea, no es un ciclo de antibióticos de 7 días. Eso te iba a preguntar, si se cura o no se cura. Mira, sí se cura. ¿O qué haces con esto? Sí se cura mejor mientras más pronto remitan los síntomas. Hay estudios que demuestran que en adolescentes, si remites los síntomas en los primeros 12 meses, el 80% de las chicas no van a llevar la anorexia a su vida del adulto. Pero si no lo tratas en los siguientes 12 meses, incrementa progresivamente cuántas de estas pacientes van a llevar la anorexia a su vida del adulto. Y el asunto es que la anorexia mata. Entonces, lo hemos visto en muchos famosos. Yo les digo a los papás, yo sé que es horrible lidiar con esta enfermedad, vienen 12 meses bien difíciles y aquí estamos mi equipo y yo para apoyarlos porque trabajamos en un equipo multidisciplinario con una psicóloga, una terapeuta ocupacional, una nutrióloga y yo. Y entonces les vamos haciendo como el acompañamiento, coaching para que dejen de tener esas conductas, primero para que se renutran las pacientes y de esa manera puedan empezar a trabajar ya en su mente, porque a veces están tan desnutridas o están tan críticamente enfermas que tenemos que internarlas para renutrirlas hasta que estén en un punto de seguridad en donde ya pueden regresar a tener su vida fuera del hospital. O sea, la anorexia mata. Mata. La anorexia mata. ¿Qué tratamiento debe de llevar en casa? Porque este equipo que tú manejas me parece maravilloso, pero si no hacen caso o si no comen lo de que la nutrióloga les dice, o sea, los papás creo que juegan un papel importantísimo. ¿Qué les dicen acabas de dar en el clavo. La metodología se llama Family Based Therapy, es terapia basada en la familia. No es terapia familiar, ojo. No. Es terapia basada en la familia. Porque ahí está la mayor parte del tiempo. Y lo que hacemos es que los papás se tienen que empoderar
a saber que ellos son los proveedores de la nutrición para sus hijos todavía, y ellos son los responsables de que la paciente o el paciente consuma 3 comidas y 3 colaciones a lo largo del día. ¿3 comidas y 3 colaciones? Sí. Ok. Y ellos tienen que encontrar las herramientas, y psicología les ayuda, para hacerlo de una manera no violenta, porque además tú piensa en cómo te enseñaban a comer a ti. Si no te lo comes, ¿qué? Híjole, en la casa más te valía comer porque éramos muchos y si no el de juntos se lo comía. Entonces, bueno, eso ya no pasa. Problema. Eso ya no pasa. Cuando son 10 de familia, a ver si te pones tus moños. Pero a lo no mejor quiero. había consecuencias de gritos, sí, porrazos, ándaleas. Bueno, sí. El Family Based Therapy lo que busca es que los papás sean verdaderos acompañantes de la paciente en su sufrimiento de la enfermedad. Y que le digan como que de manera muy positiva, la acompañen a, si puedes, otro bocado, esto te hace bien, quieres recuperar tus clases de boli que tenías que antes, que ahora no puedes hacer, quieres recuperar eso de tu vida, sí puedes hacerlo. O sea, como súper positivo. Y estar. Los papás nos dicen, haz de cuenta que esta no es mi hija. Eso es lo que nos dicen. Creo que tocaste un tema, hacía mucho que no hablábamos de estos trastornos de la alimentación y es necesario, pero también tienes, platícame, un curso de cómo hablar de sexualidad con tus adolescentes. Inicia este 8 de mayo y ya que se inscriban. Es un ya, curso por online. favor, está divino. Es un curso en línea para facilitar la accesibilidad de los papás. Son 4 sesiones. Ajá. Son 4 días empezando el 8 de mayo. Son sesiones de 2 horas. Hablamos de cosas de verdad bien interesantes. Yo creo que es un curso que transforma a los papás para que tengan más herramientas para acompañar a sus muchachos. ¿Cómo hablar de sexualidad a los adolescentes? ¿Tu teléfono, por favor? Es 44 27 88 84 88. 44 27 88 84 88. Oh, a ver otra vez. 44 27 Ajá. 88 Sí. 84 88. Hay muchos 8. Muchos 8. Qué bonito número. Muchísimas gracias, Tamara Gamboa. Nosotros hacemos una pausa. Quédese, seguimos aquí, pues aquí en Confianza. ¿Dónde más? Estamos de vuelta. Blanca Alegría es abogada y vamos a platicar de los derechos y obligaciones de los niños. Recalco las obligaciones porque luego nomás quieren en los puros derechos. ¿Cómo estás, Blanquita? Bienvenida. Hola, Amelia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿cuáles son los derechos que tienen los niños? Porque sabemos que hay muchísimos. Fíjate que este es un tema súper interesante porque vamos a hablar no nada más de los niños y de las niñas, sino también de los adolescentes. Sí. Hay una ley general que se promulgó en la época de Peña Nieto. Ajá. Recuerdo que antes le llamaban la ley del interés superior del menor, ¿no? Y es interesante porque esta ley nos habla, que al final es la misma que esta de Peña Nieto, que es de la Ley General de los Niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es una ley en donde ponen a los niños y a los adolescentes por encima de los adultos, que son una prioridad. Pero entonces siempre hablamos de esta cosa de, ay, sí, los derechos de los niños y no sé qué, pero también hay obligaciones y son súper importantes de cumplir porque como lo mencionaban anteriormente, pues hay una regulación y hay que poner límites para el sano desarrollo. O sea, claro, no es una opresión, sino el poner un límite para que los niños y los adolescentes se puedan desarrollar de una forma sana en varios aspectos de su vida, ¿no? Y estaría muy bien que los niños los conocieran y los adultos también. Así Sobre es. todo los papás de los niños, porque luego sí abusan los chiquitos de los grandotes en estos tiempos. Así es, por ejemplo, en esta ley general se estipulan alrededor de 20 derechos, ¿no? Vamos a hablar ahorita muy en general de ellos. Sí. Siempre que hablamos de los derechos de los niños nos vamos a lo básico de la educación, la sana alimentación, el esparcimiento, pero por ejemplo, si hablamos de, oye, tienes derecho a la educación, tienes la obligación de estudiar, ¿no? O sea, así como papás, como tutores, podemos mandar a los niños a la escuela, pero ¿cuál es la obligación que tú contraes al momento de ir a la escuela? Sí, yo papá tengo la obligación de llevarte a la escuela, pero tu niño tienes obligación de estudiar. De estudiar, de hacer tus tareas, de respetar todo a tus maestros, implica, claro, a tus compañeros. Esta cuestión de el derecho a la alimentación, una sana
sana alimentación, ¿no? Sí. Pero también, niño, cómete tus verduras. O sea, no las cambies por un pastelillo en la escuela, ¿no? Claro. Entonces creo que son esos pros y contras que pues es que yo tengo derecho a eso, sí, pero también esto trae una obligación, ¿no? Entonces Claro. eso es importante. Dentro de esto hay un artículo que me gustó mucho en la ley, que es el artículo 5, que define dónde son los niños, las niñas y dónde comienza la adolescencia. Entonces, los niños hasta los 12 años son niños. Después de los 12 años, de acuerdo a la ley, no van a meter en cuestiones ni psicológicas ni biológicas, después de los 12 a los 18 son adolescentes y de ahí ya se supone que son adultos, ¿no? Ujú. Esto es importante marcarlo porque de pronto dices, oye, en cuanto a la ley, ¿dónde comienza la infancia? ¿En dónde termina? ¿En Pues dónde es que los está cuidamos? marcado, claro. Está marcado Y y no es tiene que ver si se desarrolló antes el niño o si se desarrolló después. O sea, a los 12 es adolescente, de 12 a 18. Así es. Y entonces es importante porque también en cuestiones que tienen que ver con materia penal hay que marcar bien esto de dónde es infancia y dónde es un adolescente por esta cuestión de las correcciones, ¿no? En caso de delitos. Entonces, por eso es importante tener bien marcado dónde son niños, dónde son adolescentes y dónde son adultos, ¿no? Porque también van cambiando las correcciones en ese estilo, ¿no? Entonces, esta ley, lo interesante es de que nos va marcando cómo se tienen que ir desarrollando, ¿no? Hay una cuestión del derecho a la vida plena y a la supervivencia y al desarrollo, o sea, tener toda una vida digna. Entonces, ese es el primero. Los niños tienen derecho, los niños y adolescentes, a una vida digna, ¿no? A que sean tratados con respeto, con limpieza, con cuidados, ¿ok? Esa es la vida digna. Que se oye muy básico, pero pues hay que ponerlo por escrito. Hay que Y ponerlo echarle por... una revisadita a qué quiere decir vida digna. Así es, ¿no? Porque de pronto pues son víctimas de mucho maltrato, o sea, sí hablamos esto de cómo se rebelan los niños, pero también hay otros que viven súper oprimidos, ¿no? Por supuesto. Y que de pronto, oye, tú te callas, tú no hablas, viven en condiciones de mucha violencia, de... Claro. Blanca, hay algo que preocupa, que es el derecho a que, no sé cómo mencionarlo, que no tengan que trabajar un niño de 8 años, aunque sea vendiendo chicles en las esquinas. Así es. El regular, ¿a qué edad pueden empezar a trabajar los niños? Los niños yo creo que a ninguna edad, pero el ser humano. Hay una cuestión por aquí en la ley que habla de que los niños pueden trabajar a partir de los 15 años, pero bien cuidados, ¿no? Entonces, no antes de los 15 y en qué tipo de trabajos, o sea, nada del trabajo nocturno. Se supone que también la Ley Federal del Trabajo ya contempla eso, ¿no? De cuáles son las condiciones en las que va a trabajar un menor de edad. Pero esta cosa de, por ejemplo, que tiene que ver también y viene por aquí en la ley, de no ser involucrados en cuestiones de armas, ¿no? De que de pronto nos hemos llevado sorpresas muy desagradables ilícitos, años, sí. de cuestiones ilícitas, De de que armas son y de drogas. armas, y de narco, drogas, y de lo que narco y quieras, todo sí. eso está prohibidísimo y está castigado. Entonces, los niños a partir de los 15 años pueden trabajar, pero en horarios matutinos, diurnos, nada de trabajos nocturnos, nada que tenga que ver con manejar sustancias, no solamente ilegales, sino peligrosas para ellos. porque claro. de pronto tienen a los niños trabajando en condiciones muy deplorables, con sustancias tóxicas, cuestiones que hay de químicos. condiciones deplorables hasta para adultos. Sí. Blanca, ¿no? Entonces no se diga para niños. Para niños, ¿no? Y entonces esta cosa de, bueno, es que es menor de edad, tiene necesidad y lo están explotando, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a alzar la voz, ¿no? Se tienen niños trabajando que los explotan, los rentan para ir a pedir dinero Sí. y los tienen incluso drogados y cargados ahí dormidos como para que te dé pena y les des la moneda, ¿no? Entonces todo ¿Qué se puede esto... hacer legalmente con estas personas? Que unos hablan como extranjeros, algunos serán, otros no serán, como inmigrantes. Y exactamente, tú dices, bueno, trae a un bebé de 1 o 3 años drogado, dormido, o sea, no puede estar al rayo del sol un bebé así que yo no sé cuántos se les mueran, que a lo mejor ni siquiera son sus hijos. Aquí hay algo bien interesante en esta ley que a mí, no sé si utilizar la palabra, me fascina, nos hace hincapié en que cualquiera puede denunciar este tipo de abusos contra los menores. Entonces, no es de que, pues no sé, yo veo a una persona en la calle que está explotando a un niño y yo me quedo callada. No, yo tengo derecho
O yo ¿Ante tengo quién? la ¿Quién obligación es la autoridad? de ir ante las autoridades, ante las fiscalías, el mismo DIF, o sea, ver qué está pasando y decir, oye, ¿sabes qué? Yo vi a un niño que lo están explotando así, yo vi incluso, por ejemplo, en estas cuestiones de abuso sexual, porque se da también el decir, oye, yo me enteré de que los vecinos, las vecinas están haciendo esto, sin que sea mi pariente el niño, yo puedo denunciar. O sea, esta ley lo interesante es que al momento de poner a los niños y adolescentes en primer lugar, es para todo. Son O sea, denuncias anónimas. son para que no denuncias tengan sí. miedo además, ¿no? Así es, entonces yo me entero de que no lo están alimentando bien, de que no está yendo a la escuela, incluso de que no ha sido registrado ante el registro civil, que no tiene un nombre, Sí. cualquiera puede alzar la Y que voz. es un problema grave, y yo te podría decir, bueno, pues sí, hay muchos que están a la luz de todo el mundo, ¿no? Pero sé que es complicado el ponerle solución. O sea, ¿qué haces con todos los niños que están en las esquinas en Querétaro? Entonces sí, es una cuestión de que yo creo que unirnos como sociedad y levantar la voz Sí. contra esta explotación. Porque se va normalizando, ¿no? Ya sabes que está el tragafuegos, el que pide, el que vende, el del mazapán, el de los chicles, el para el limpiaparabrisas, o sea, ya es como normal y muchos de ellos no tienen, deja tú los 15, no tienen ni 10 ni 12 años, son niños chiquitos. Y esta ley, porque siempre nos enfocamos como que en nuestros niños, ¿no? En nuestro entorno familiar, nuestros comunidad, hijos. pero es todos los niños de la calle, los niños extranjeros, o sea, porque también cuántos niños a lo mejor no van a la escuela, niños de padres extranjeros, porque dices, oye, ¿cómo lo llevo? No tengo derecho. Todos los niños, todas las personas que habitan este país, nacionales o extranjeros, tienen los mismos derechos que se señalan en la Constitución, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, si vemos un niño extranjero explotado, que no está yendo a la escuela, que no lo están alimentando, que no lo llevan al médico, también este niño extranjero tiene derecho a, ¿no? Y el niño de la calle también tiene derecho a ir al doctor y a que se le alimente bien, ¿no? Que ya sabemos que hay todo un proceso detrás Todo un de proceso, esto. porque además pues en el papel se oye muy bien y la ley se oye maravillosa y sí nos puede fascinar, pero que se lleve a la práctica es donde nos está faltando un poco, ¿no? Sí, así es. Y que los niños y adolescentes pues recuerden, ¿no? Que tienen obligaciones ahí de respetar a los papás, a los maestros, de poner atención a la escuela, de que si yo tengo una actividad extraacadémica, no sé, cultural, deportiva, pues atender esas actividades y respetar también a mis entrenadores, ¿no? Claro, por supuesto. ¿En dónde podemos consultar esta ley? Esto está en internet, es Ajá. la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí. Ahí la pueden consultar, van a descubrir cosas increíbles y maravillosas. Y sí, esto lo encuentran ahí, ¿no? Y denuncias, nos dijiste, en la fiscalía. En las Y fiscalías. ojalá que tengamos el valor de decir esto, no me parece que esté dentro simplemente de esta Carta de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y pues tener ese valor de ir a denunciar y que las autoridades pues ojalá que sigan trabajando no solamente en hacer una muy buena ley, sino en vigilar que se cumpla la ley, que estos pequeñitos no estén. ¿En dónde te podemos localizar, abogada? Estamos en el teléfono 442-739-8932. 442-739-8932, el teléfono de Blanca Alegría. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Estamos de vuelta. Por supuesto, a todos mis compañeros que hacemos posible que este programa llegue hasta sus hogares, oficinas, vehículos, en todos lados donde ustedes nos sigan. De verdad, les agradecemos de todo corazón que lo hagan y ojalá que mañana usted decide, pero ojalá que decida seguirnos igual que todos los días a partir de las 8:30 de la mañana, aquí para seguir platicando muy, pero muy en confianza. Que tengan ustedes lindo martes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.